Ahora vamos a hacer otro viaje, digamos, hacia él, o más bien hacia los futuros de la educación, con la persona ideal para acompañarnos en esto, que es Elisa Guerra. Miren, otra alma inquieta, otra persona de numerosos talentos. Maestra en educación por la Universidad de Harvard, nada menos. Colabora con la UNESCO. A ver, fundó una red de colegios que además se extiende a varios países de América Latina. Valle de Filadelfia se llama. Tiene algo más de 25 libros escritos por ella misma o por ella misma y en coautoría. Libros de educación, libros, iba a decir libros infantiles, a mí me gusta decir libros para niñas y niños, ¿no? Para lectores jóvenes, digámoslo así. Tiene muchos reconocimientos. En 2015 el Banco Interamericano de Desarrollo dijo, ahí nada más, es la mejor educadora de América Latina y del Caribe. Al Jazeera, que es un importantísimo canal noticioso, canal de Qatar, saben ustedes, le dedicó un documental, esto es de 2017, en fin, que Elisa es otro dechado de virtudes. Le voy a dejar sin más el escenario. Bienvenida, Elisa. Muchas gracias, Julio. ¡Wow! ¡Ay, qué maravilla! Se siente finalmente ver un escenario como este. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo. Gracias, Julio, por tus amables palabras. Hoy vamos a hablar sobre los futuros de la educación. Y en este ratito que pasaremos juntos, vamos a hablar de muchas cosas sobre los futuros de la educación, pero quisiera pedirles, si se sienten cómodos, que se pongan de pie brevemente. No se preocupen, no vamos a bailar, hacer nada por el estilo. Quienes se sientan cómodos, por favor, pongan de pie. Y nada más, mientras seguimos platicando, les invito a que muevan un poquito las piernas. Tenemos ya un buen rato sentados, entonces sería bueno activar un poquito la circulación. Si activamos la circulación, activamos la oxigenación. Si activamos la oxigenación, tenemos un cerebro mucho más dispuesto para cualquier cosa que queramos presentarle. Espero que Jesús no diga que no, que es el experto. Pero bueno, vamos a ver el día de hoy algunas cosas. Vamos a primero a entrar en contexto sobre por qué vamos a futurear. Vamos a ver cuáles son las lecciones que hemos aprendido de la pandemia y de antes de la pandemia. Vamos a ver algunos posibles escenarios que vienen y por supuesto vamos a cerrar también. Pero antes, quisiera pedirles que miren a su alrededor. Por favor, volteen a ver. La persona que está a tu lado es un sobreviviente, igual que tú. Después de 2 años trágicos, difíciles, quizás los más trágicos y difíciles para la educación en mucho tiempo, todavía estamos aquí y estamos de pie. Entonces, por favor, dedícale a la persona que está a tu lado y a ti mismo una sonrisa de ojos, no nos podemos quitar el cubrebocas, un saludito de codos, un saludito de nudillos y reconoce al superviviente, al sobreviviente que está al lado de ti. Y estamos de pie. Felicidades. Simplemente por estar. Pueden sentar si gustan sentarse. Y siéntenos un poquito. No sé por qué siento que el micrófono no me quiere hoy, Carlos. ¿Sí estoy bien? Se escucha como que de repente siento que se corta. Bueno, si no me hacen señales de humo y listo. ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Bueno, entonces, vivimos en un mundo complejo. ¿A poco no sabían? ¿A poco no se habían dado cuenta? Un mundo increíblemente complejo con un montón de variables dándonos vueltas por la cabeza todo el tiempo. Además, un mundo incierto, donde de un momento para otro se nos pueden presentar cualquier cantidad de decisiones que a veces no nos sentimos preparados para tomar. Que por supuesto que nos genera ansiedad, estrés.
pero al mismo tiempo vivimos un mundo asombroso. Y hoy que estamos aquí para hablar del asombro, quisiera resaltar todavía esto, todavía más. Vivimos en un mundo asombroso. Les cuento, la semana pasada estuve en Guadalajara y por ahí del día un chofer fue a recogerme a mi hotel para llevarme a un evento. Y mientras iba en el coche, ya saben, las 12 del día, el sol estaba cayendo en picada sobre el pavimento. De pronto veo por la ventana del coche un árbol, este árbol, jacarandoso y alegre, brillante bajo la luz del sol, literalmente parecía que le colgaban gajos sobre las ramas. Y le pregunté al chofer, que ya me había dicho que había vivido en Guadalajara toda su vida, le dije, ¿cómo se llama ese árbol? Y no sabía. Me impactó, por supuesto, ese árbol, me llamó ese árbol, el cuello para voltear a ver el árbol, pero no era suficiente eso, no era necesario eso, porque apenas unas cuadras más adelante me encontré con otro árbol igual y después otro. Había algunos todavía con poquitas flores, otros que ya se estaban desparramando por la calle completa. Ya saben, todavía ni es primavera, pero ahí está el árbol diciendo, venga. ¿Sí? ¿Sí está mal? Ok, lo hacemos así entonces. Venga, venga, primavera, gritaba ese árbol. Al día siguiente regresé a mi ciudad, yo vivo en Aguascalientes, y por la tarde recibí un mensajito del chofer que me dijo, ya investigué, maestra, cómo se llamaba el árbol. Y se llama ese árbol Lluvia de Oro. ¡Qué nombre más bonito y más poético! Y ese fue mi segundo momento de asombro, el reconocer que otra persona, otra alma humana había sentido probablemente algo muy similar a lo que yo sentí. Yo sentí que se desgajaba el sol sobre las ramas. La persona que nombró a ese árbol sintió que llovían hojas de oro desde sus ramas. Algo muy similar. ¿Qué se necesitó para que yo descubriera ese árbol? Que les aseguro no era la primera vez seguramente que lo veía, porque he ido a Guadalajara en muchas ocasiones, pero no me había dado cuenta, no lo había visto. El árbol estaba siempre ahí seguramente, esos árboles. Y por supuesto estoy segura de que no son exclusivos de Guadalajara tampoco. ¿Pero qué se necesitó? En primer lugar, que me saliera un poquito de mi rutina de todos los días. Estaba en otra ciudad que no era mi ciudad. Y en segundo lugar, estaba sensible, porque durante los últimos meses estuve trabajando en un proyecto que tenía que ver con los árboles y estuve estudiando mucho acerca de los árboles. Para asombrarnos, para aprender, necesitamos hacer las cosas de manera diferente, salirnos un poquito de nuestro camino de todos los días, pero también estar aprendiendo todo el tiempo, para que tengamos la disposición y la sensibilidad. Ahora, todos ustedes sobrevivientes de la pandemia, estamos conscientes de que si estamos aquí es porque después de estos 2 años pudimos seguir de pie, pero que entre el 10 y el 40% depende de a quién le preguntemos, entre el 10 y el 40% de las escuelas en el mundo, una vez que cerraron sus puertas, no pudieron volver a abrirlas. Y principalmente es esta cifra entre escuelas particulares y sobre todo preescolares. Pero obviamente hubo de todo. ¿Por qué nosotros sí? ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué nosotros sí sobrevivimos y otros tantos no lo lograron? A lo mejor ustedes dicen, bueno, es que estábamos mejor preparados. En nuestra escuela ya teníamos tiempo trabajando con la tecnología o teníamos los recursos suficientes para aguantar la caída de la matrícula. Y probablemente esas cosas, por supuesto, jugaron un papel, pero también me atrevo a sugerir que mucho fue también la suerte. El lugar en donde estábamos, qué tantas familias tuvieron que irse, qué tantas familias tenían la solvencia económica para seguir manteniendo a sus hijos en escuelas privadas, aún con todo lo que se nos vino encima. Ahora, quisiera preguntarles, de los de ustedes que están aquí, ¿a quién le hubiera gustado
que hace 2 años exactamente, en marzo del 2020, alguien con una bola de cristal hubiera venido y nos hubiera dicho, mira lo que viene. Van a cerrar las escuelas y van a estar cerradas casi 2 años. Levánteme la mano, por favor. ¿A quién le hubiera gustado saber? ¿Ok? Pues veo manos, pero no a todos. A ver, ahora la pregunta al contrario. ¿A quién no le hubiera gustado saber? ¿Quién prefería no saber que iban a ser 2 años? Hay bastantes manos también, ¿eh? Está bastante dividido el asunto. Bien, si vamos a hablar del futuro, permítanme hablar un poquito del pasado. Yo creo que todos estamos obsesionados con el futuro y también con el pasado de cierta manera, pero el futuro siempre nos apasiona, nos obsesiona, nos atemoriza. Hablar del pasado para mí es hablar de mi abuela. Llevo en mi nombre el nombre de mi abuela como un relicario. Mi abuela se llamaba Elisa como yo, o más bien, yo me llamo Elisa, como se llamaba mi abuela. Y mi abuelita siempre me decía desde niña, mijita, lo bailado y lo paseado, nadie te lo quita. Entonces, ¿qué hice con mis abuelitos desde niña? Me dediqué a bailar y a pasear, y a leer y a conversar y a acumular experiencias ricas. Ahora, paradójicamente, tristemente, mi abuelita hacia las últimas 2 décadas de su vida tuvo una relación tormentosa con un señor llamado Alzheimer. No sé si ustedes lo han conocido por ahí. Y bueno, pues resulta que lo bailado y lo paseado sí se lo quitaron. Para mí eso fue increíblemente doloroso. Hacia los últimos días de su vida ya no nos reconocía. Y por supuesto fue desastroso para toda la familia ver cómo la íbamos perdiendo poco a poco. Mucho antes de que realmente se fuera, la perdimos. Y bueno, pues ¿qué creen? Que resulta que ahora existen estas pruebas genéticas que uno se puede hacer para saber qué tan propenso es, qué tan probable es que uno vaya a desarrollar cierta condición médica o no. Y así como hicimos hace ratito este ejercicio de preguntar a quién le hubiera gustado conocer el futuro, pues entre los miembros de nuestra familia, en alguna ocasión comentamos, ¿a quién le gustaría saber si es portador de una de las variantes del gen que puede ocasionar el Alzheimer? Y así como aquí, pues estuvo bastante dividido el asunto. Yo sí quise saber. Pero aquí lo interesante es preguntarnos, ¿por qué algunos sí querían saber y por qué otros no querían saber? Les propongo lo siguiente. Les propongo que es porque generalmente vemos el futuro como un río. Un río que a veces lleva aguas caudalosas y escandalosas y que a veces lleva aguas tranquilas y apacibles. Y que sabemos que nos van a tocar de las dos. Y sentimos que ese cauce está predeterminado, que el futuro es lo que va a pasar y punto. Que no le podemos escapar. Entonces, si alguien nos dice, tienes el variante genético que puede ser que te dé Alzheimer, algunos prefieren no saber porque dicen, no quiero empañar mi vida pensando cómo voy a pasar los últimos años. Y otros sí quieren saber, ¿por qué? ¿Por qué sería esto? Bueno, quizá porque si nosotros conocemos lo que podría pasar, que por cierto, tener una variante genética que pueda provocar Alzheimer no quiere decir que sí o sí te va a dar. Y si no la tienes, tampoco quiere decir que ya la libraste. Entonces, ¿como para qué querría uno saber? Bueno, porque somos unos fanáticos y comprometidos con querer tener información porque pensamos que la información nos da poder. Pero más bien la información lo que nos ayuda es a cambiar un futuro que no queremos. Sí, podemos cambiar el cauce del río. Ahora, una persona solita es muy difícil, a lo mejor va a ser salpicones y escándalos. Pero para cambiar el cauce del río hay que involucrar, impactar, emocionar a otros, para que juntos podamos cambiar el cauce del río. Y quizá eso es lo que quisiera que platicáramos el día de hoy.
que nosotros podemos hacer proyecciones de nuestro futuro y decidir si ese es el futuro que queremos o no queremos. Y por cierto, en vez de hablar de el futuro, como ese cauce del río inescapable, ¿por qué no hablar de los futuros, de una multiplicidad de futuros? ¿No deberíamos de pensar en la escuela y en la vida como un caminito que todos tenemos que seguir con exactamente los mismos pasos, algunas variantes, pero finalmente todos el mismo camino? Puede haber una diversidad de futuros deseables para todos, diferentes y deseables para todos. Y de hecho eso es lo que la ONU hizo en 2015, cuando presentó al mundo 17 metas, 17 objetivos para el desarrollo sostenible. ¿Y qué es una meta? Pues realmente es un futuro deseado. Es un futuro deseado que queremos alcanzar. Y bueno, obviamente sabemos que la pandemia nos trajo esta crisis, pero los invito a reflexionar, queridísimos directores. Ya estábamos en crisis antes de la pandemia. Obviamente la pandemia vino a poner una crisis encima de otra crisis, pero desde hace muchos años sabemos que teníamos una crisis educativa. La UNESCO publicó en 2014 un reporte titulado precisamente La crisis del aprendizaje. En el 2018, el Banco Mundial publicó otro reporte donde le llamó pobreza de aprendizajes, que en pocas palabras lo que significa es que el porcentaje de niños de 10 años en el mundo, en países de ingresos medios y bajos como los de nuestra región en Latinoamérica, no pueden leer con comprensión un texto a los 10 años. La mitad es el porcentaje, 1 de cada 2. Y ahora, con esta nueva crisis, pues estamos esperando, ojalá que no, pero la proyección es que esta cifra pudiera llegar al 70%, 7 de cada 10 niños. Y esto es por mencionar solamente la lectura, ¿no? Y estos son niños, por cierto, que están en la escuela, niños que a pesar de estar en la escuela no han logrado desarrollar esos aprendizajes básicos que necesitamos. Por supuesto que también cuando pensamos en la crisis de la pandemia, yo creo que no podemos dejar de preguntarnos qué hubiéramos necesitado hacer diferente para que los trancazos que nos llevamos con la pandemia no nos los hubiéramos tenido que dar. Y en esa respuesta seguramente es donde podremos encontrar la educación de calidad, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 4. ¿Cómo se ve una educación de calidad en una crisis mundial del aprendizaje y en una crisis después de la pandemia? Bueno, pues precisamente eso es lo que queríamos rescatar en UNESCO. Fui integrante de la Comisión Internacional de UNESCO para los Futuros de Educación. Es una comisión que surgió desde antes de la pandemia, en 2019, en la antesala misma de la pandemia, y con el mandato de crear un reporte mundial sobre la educación hacia el 2050, identificar los retos y elaborar propuestas sobre cómo necesitamos que la educación sea hacia el 2050, cómo podría ser o cómo quisiéramos que fueran las aulas, ya no para el 2030 como los ODS, sino más allá hasta el 2050. Ahora, para hacer esto, la UNESCO nombró a 17 personas de diferentes partes del mundo, de diferentes ámbitos, la ciencia, la academia, la política, el activismo, la educación, por supuesto, bajo el liderazgo de la presidenta de Etiopía, que ven ustedes aquí, y se recibió la colaboración de más de 1 millón de personas alrededor del mundo que aportaron sus ideas sobre esto, sobre la educación, sobre cómo queríamos o cómo queremos o cómo esperamos que la educación se desarrolle para las siguientes décadas. Este reporte se publicó en noviembre del año pasado en inglés y en francés. Está por salir la versión en español y es un librito de 200 páginas que precisamente encuentra todos estos hallazgos y del cual seguiremos hablando un poquito más adelante, pero aquí tienen ustedes el título, es Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación. Ahora, ¿cuáles son algunas de las ideas más importantes? La principal quizá de este reporte
es que el conocimiento es un bien común. Es como el agua o como el aire. Lo necesitamos y todos tenemos derecho a él. No tendríamos que pelear o que exigir o que comprar el derecho para usar el agua o para usar el aire. Y desafortunadamente, esa no es la realidad para muchos niños y niñas y jóvenes alrededor del mundo. Pero bueno, esta fue, digamos que nuestra puesta en marcha. Vamos a platicar ahora de algunas de las lecciones que nos trajo la pandemia y el panorama educativo en el mundo, incluso antes de la pandemia. Ok, entonces, estas lecciones. El aprendizaje a lo largo de la vida como una prioridad. Mi papá está por cumplir 75 años de vida en este año 2022. ¿Saben? Cuando él se recibió de la universidad, hace ya bastantes añitos, su expectativa era permanecer en una empresa y jubilarse en esa empresa. Y quizá muchos de nuestros padres y de nuestros abuelos tenían esa misma expectativa. Yo no sé nosotros mismos qué tanto tendríamos esa expectativa. Pero es algo que ya no fácilmente encontramos en nuestro mundo laboral del día de hoy. Los de ustedes que tienen estudiantes de secundaria el día de hoy en sus escuelas, bueno, pues fíjense, según estimaciones del Departamento del Trabajo en Estados Unidos, calculan que los chicos que están estudiando secundaria el día de hoy, antes de que cumplan los 40 años, ya habrán tenido de 10 a 14 empleos diferentes. O sea que esta idea de que me embarco con una compañía y algunas décadas después me jubilo de esa compañía, ya no es tan válida como lo fue quizá para nuestros padres y nuestros abuelos. Yo lo veo de esta manera, si me permiten hacer una analogía. Me encanta ver a los monos en el ambiente natural. Me encanta ver cómo, agarrados de una liana o de una rama del árbol, de repente se sueltan a medio aire y justo cuando parece que van a dar el changazo, ¡ay! Agarran otra liana y se columpian. Y justo cuando ya tienen que soltar esa liana porque se acaba, agarran otra. Yo de repente me pregunto, ¿qué ninguno de ellos se caerá? ¿No? Lo hacen, ¡ay! Sí se caen. Ese no se cayó. Pero qué gráciles. Ahora, discúlpenme la analogía, pero yo pienso en mis estudiantes como esos changos. No nada más porque sean muy inquietos y están trepándose por todos lados todo el tiempo, aunque sé que los de ustedes también se parecen a los changos en ese sentido, sino porque en el mundo que les está tocando vivir, en el que ya estamos nosotros comenzando a pisar las orillitas, van a tener que estar saltando de una liana a otra. Y la única manera de lograr eso es aprender durante toda la vida y ser autoaprendiente. La bronca más grande de la pandemia, bueno, no la más grande, perdónenme ustedes, porque realmente hubo muchas broncas, pero pensando en escuelas particulares con chicos que generalmente tenían casi resuelto el problema del acceso a la tecnología que tantos otros en el mundo no tuvieron. Pero uno de los principales problemas de escuelas como las nuestras es que los chicos necesitaban al maestro al lado diciéndoles exactamente qué hacer, a qué hora hacerlo y cómo hacerlo. Y no podían o no se sentían tranquilos, confiados en ser agentes de su propio proceso de aprendizaje. ¿Hasta dónde, Miss? ¿Hasta qué página, Miss? ¿Qué te tengo que mandar, Miss? Dime, Miss, resuélveme, Miss. Y obviamente, ¿cómo podemos resolver tantas y tantas cuestiones a distancia? Pues fue un reto espantosamente arduo y difícil. ¿Qué diferente habría sido si hubiéramos enseñado a nuestros niños desde mucho antes a ser gestores de ese aprendizaje solitos? Y que no tuviéramos que darnos los encontronazos que nos dimos ahora con la pandemia. Entonces, aprendizaje a lo largo de la vida significa ser autogestor de mi propio proceso de aprendizaje. Otra de las grandes lecciones que seguimos viendo es que tenemos un planeta vulnerable
cómo les gusta a algunos negar la ciencia. Pero es un hecho, y lo vemos con datos duros científicos, que el planeta está en riesgo. Es un planeta vulnerable y es un planeta en riesgo. Y a menos de que aprendamos a utilizar nuestros recursos de una manera mucho más efectiva y respetuosa con la naturaleza, pues nos estamos acercando a un futuro que ni ustedes ni yo quisiéramos ver. Por supuesto existe la brecha digital. ¿Saben? En alguna ocasión escuché al decano de Educación de la Universidad de Columbia, Nueva York, hacer una propuesta que me pareció maravillosa. Él dice que debería de haber un objetivo de desarrollo sostenible número 18 y que ese objetivo debería de ser Internet gratis y accesible para todos. ¿Cómo cambiaría el mundo simplemente con eso? Pero bueno, es una meta más para lograr. Entonces, la brecha digital, por supuesto, es otro de los riesgos o de los retos que tenemos que seguir enfrentando y que, por cierto, la pandemia nos vino a confirmar, por si había alguna duda, que la tecnología todavía no puede sustituir a los maestros. Por si alguien todavía estaba dudándolo, los maestros tenemos chamba para rato. Pero eso sí, y ya lo decía Michael Trucano del Banco Mundial desde mucho antes de la pandemia, los maestros que no utilicen la tecnología eventualmente van a ser sustituidos por maestros que sí utilicen la tecnología. Eso sí, para que vean. Entonces, ustedes mismos, directores de escuela, si tienen la opción de contratar un docente nuevo, probablemente va a pesar mucho si ese docente sabe moverse en el mundo digital. Porque van a decir ustedes, ay, si nos cae otra vez el bicho, si viene la variante Epsilon o qué sé yo, ya por lo menos aquí tengo otro gallo que me ayude a cantar las rancheras. Bueno, problemas por supuesto de inequidad, hay todavía muchas divisiones, hay todavía un mundo que no es justo para mujeres, para minorías, para migrantes, para tantos otros, para personas con discapacidad. Nos hace falta mucho caminar todavía en ese sentido. Por supuesto, alrededor del mundo estamos viendo el retroceso de la democracia, el avance del populismo, la guerra. ¿Quién lo hubiera pensado? La guerra. Este mundo incierto y complejo, como si no fuera suficiente la pandemia, ahora también la guerra. Entonces, por supuesto, estas cosas son difíciles, pero aquí quisiera yo poner algo en claro. Cómo le gusta a veces a la gente echarle la culpa de todo a la escuela. Si hay división, la escuela, la educación. Si hay pobreza, la escuela. Si los niños no aprenden, la escuela. Obviamente la escuela tiene, pues sí, tiene sus fallas muy importantes, pero no todo es culpa de la escuela. Y si la escuela les ha fallado a los niños de alguna manera o de otra, que sí creo que les ha fallado, creo también que la sociedad le ha fallado a la escuela. Y nos ha dicho a los docentes, es que los docentes son superhéroes. Y se imaginan que con un dedito detenemos el edificio que se nos viene encima. No inventen, oigan, no se puede. La escuela no puede sola. La escuela no puede sola. Pero lo que sí es cierto es que nos guste o no, se nos acabó el modelo de escuela. Y esto ya lo sabíamos desde antes de la pandemia. Pero ¿cómo lo hemos comprobado? Se nos agotó el modelo. Fíjense ustedes, las escuelas, el modelo de escuela que tenemos, los sistemas educativos, son muy similares en cualquier lugar del mundo. Y son modelos de hace por lo menos 150 años, que quizá funcionaron muy bien en la época de las primeras revoluciones industriales, pero que ahora ya se nos quedaron cortos, que simplemente no es el modelo que nos va a ayudar a vivir en el mundo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, la OCDE o la OCDE, como le quieran ustedes llamar, presentó hace unos meses 4 posibles escenarios para las escuelas del mundo después de la pandemia. No la UNESCO, la OCDE. Si quieren saber el futuro, los de ustedes que levantaron la mano cuando les pregunté si les gustaría saber el futuro, presten atención. Los que no querían saber el futuro, ahorita es el momento para la siesta. Yo sé que algunos ya se adelantaron.
Pero ahorita es el momento y los despertamos en unos minutitos cuando acabemos, ¿ok? Spoiler alert. Ahí viene el futuro. ¿Cuáles son los 4 escenarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? Bueno, ellos nos dicen que prevén 4 posibilidades para las escuelas, 4 posibles futuros de la educación. Por un lado, número 1, lo que ellos han llamado la escuela extendida. Le podríamos llamar la escuela 2.0. ¿Y cómo es esta escuela 2.0? Bueno, queridísimos, básicamente lo que se propone con este modelo, que podría suceder, es que las escuelas van a ser exactamente iguales que antes, nada más con un poquito más de tecnología. O con un muchito más de tecnología. Pero que eventualmente vamos a caer en el mismo cauce del río en el que ya veníamos. El agua tiene memoria. Para allá vamos otra vez. Nos zarandeó un poquito el barco, pero ya que se tranquilicen las aguas, es factible que regresemos a donde estábamos, con más tecnología, pero básicamente los mismos modelos. Ok, posibilidad 1, según la OCDE. Posibilidad 2. La pandemia nos vino a demostrar que los estados, refiriéndome a los gobiernos, pues la verdad no fueron tan salsas como se decían para afrontar esta crisis. Y muchos no lograron realmente llegar a todos los estudiantes y prevenir la pérdida de los aprendizajes. Ahora, en su descargo, un ponente alguna vez dijo en un congreso justamente durante la pandemia, él decía, es que en realidad, en esta cuestión de la educación a distancia y en la educación en la pandemia, todos los países, todos, estamos en vías de desarrollo, ¿no? Nadie sabía realmente cómo hacerlo. Todos los países estamos en vías del desarrollo. Pero bueno, lo que dice la OCDE es, como los gobiernos no pudieron, va a saltar la sociedad civil, va a saltar la iniciativa privada, y así como hay outsourcing en las empresas, va a haber outsourcing educativo. El Estado va a tener que subcontratar a otros para dar los servicios que el Estado no pudo dar. Entonces, ese es otro de los escenarios. Va a tercer escenario. Los hubs de aprendizaje. ¿Qué es este escenario? ¿Qué nos dice este escenario? Bueno, el modelo de escuela que tenemos el día de hoy, hagan de cuenta que es una burbujita. Aquí estamos en un congreso burbuja. Para entrar y para salir tenemos estrictos controles, ¿no? Tenemos que traer la prueba, tenemos que portar el cubrebocas, a menos de que estés parado acá arriba, y muchas otras cosas. Y las escuelas han funcionado durante años como burbujas dentro de las comunidades, con límites bien marcados, muy cerraditas, muy poco comunicadas con el contexto y la comunidad de nuestros niños, mucha separación entre la escuela y la casa. Ahora lo que la OCDE prevé en este tercer escenario es que la escuela se va a desparramar, así como el árbol lluvia de oro, se va a desparramar hacia las calles, hacia las bibliotecas, hacia las empresas, hacia los museos, hacia los parques, hacia cualquier iniciativa comunitaria allá afuera, y que va a haber mucha más comunicación, que los muros de la escuela se van a hacer porosos, que la escuela va a salir al mundo y el mundo va a entrar a la escuela. Ese es el tercer modelo. Y el cuarto modelo es la muerte de la escuela. Es el aprendizaje sobre la marcha, donde ande, con quien ande, como ande, en cualquier momento, a demanda, como yo lo quiera, completamente en línea o casi completamente en línea, la muerte de la escuela, por lo menos la muerte de la escuela como la conocemos. Ahora, lo que es curioso es que no pensemos, por favor, en estos 4 escenarios, en primer lugar, no los pensemos como algo que va a tener que suceder. Son predicciones, pero no son proyecciones. La otra cosa es que no necesariamente va a ser uno por sobre los otros 3. Puede ser que en algunas regiones del mundo predomine algún modelo, en algunas otras otro, o puede ser que sea algo completamente diferente. Ninguno de nosotros tenemos, que yo sepa, esa bolita que nos predice el futuro, ¿no? Pero saber esto nos puede ayudar a saber qué queremos hacer con eso que sabemos, cómo podemos modificarlo. De la misma manera que a mí saber si soy portadora de la mutación del gen, de la variante del gen que puede
ocasionar Alzheimer, podría llevarme a hacer cambios en mi vida, en mi dieta, en mi ejercicio, para bajar las probabilidades de que llegue yo a tener Alzheimer. Bueno, pues esos son los 4 escenarios que nos presenta la OCDE. Pero no nos queremos quedar ahí, por supuesto. ¿Por qué no hablamos ahora de las propuestas? ¿Qué sigue? ¿Eso es lo que podría pasar? Puede ser que sí, puede ser que no. El reporte de la UNESCO específicamente, ¿qué nos propone? Ah, por cierto, los que estaban en la siesta ya se pueden despertar. Ya acabamos de futuriar. Tilín, tilín, allá atrás. Gracias, despertamos todos. Ok, bueno, en primer lugar, proteger y transformar la escuela. ¿Por qué protegerla? Ah, porque cómo se ha sentido amenazada y cómo todos le echan, como decíamos hace rato, muchas culpas, le cargan muertitos que no son suyos. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que muchas cosas del modelo no funcionan. No todo del modelo lo tenemos que tirar a la basura. El reporte nos invita a preguntarnos qué deberíamos dejar de hacer, qué deberíamos seguir haciendo y qué deberíamos de reinventar de manera creativa, ¿no? No vamos a tirar al bebé con todo y el agua de la bañera. Hay muchas cosas que todavía podemos rescatar, por supuesto, de la educación. Ahora, la buena noticia es que las escuelas son inventos humanos. Nosotros las inventamos, nosotros podemos volverlas a inventar, podemos recrearlas, podemos transformarlas. Entonces, partiendo de eso, una de las muchas invitaciones que nos hace el reporte de la UNESCO es que pensemos en nuestras escuelas. Piensa en tu escuela, piensa en tu escuela. Ya no simplemente como una institución educativa, sino como un ecosistema educativo. Hoy y mañana, nuestros chicos necesitan aprender en 3 ambientes distintos. Asegúrate de que tu escuela los provea para tus estudiantes. Ambientes construidos. Esa es la infraestructura de la escuela, que por cierto también tendrá que irse modificando, ¿no? La disposición de las aulas, el patio en medio, los niños formados en hileritas, agrupados por edad, bla, 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 bla. Eso tendrá también que ir cambiando. Pero bueno, necesitamos un espacio físico para la escuela. Esos son los espacios construidos. Que no nos falte el espacio natural. Si no tenemos espacios naturales en nuestras escuelas, que no nos falten oportunidades para visitar la naturaleza. Así tengamos que subirnos a un camión y manejar quizá 1 hora para salir de la ciudad o lo que sea necesario. Necesitamos que los niños estén en contacto con el planeta y lo reconozcan y lo admiren y se asombren de él si realmente queremos que lo cuidemos. Yo creo que muchos de nosotros, y me incluyo, muchos de nosotros no le hemos dado al planeta el respeto que merece porque no estamos en contacto con el planeta lo suficiente. Y finalmente los espacios virtuales, nos gusten o no, yo sé que ahorita ya todo el mundo decimos, no, por amor de Dios, pantallas ya no. Por eso qué alegría que estemos aquí reunidos. Pero las pantallas llegaron para quedarse. Afortunadamente vamos a ir balanceando su uso con los espacios presenciales, pero seguiremos teniendo espacios virtuales o digitales. Ya no puedes pensar en la escuela del futuro si no consideras estos 3 ambientes. Por supuesto, repensar pedagogías. Ya Jesús nos decía hace rato lo que pasó con un estudiante mientras escuchaba a un maestro en el MIT, ¿no? Yo me imaginaba a ese maestro como este que está aquí. Sí, muy inteligente y dando una gran clase magistral, pero emocionando muy poco. Y fíjense cómo el reporte nos dice pedagogías en plural. No nos dice el reporte de UNESCO esta pedagogía o esta metodología. Así como hay una diversidad de futuros, también hay una diversidad de pedagogías y de metodologías. Un currículo para la ciudadanía global. Hace rato que hablábamos de los problemas de inequidad, de injusticia, del proceso de la democracia, del planeta vulnerable e incluso de las habilidades básicas de lectura, de escritura, de matemáticas, de ciencias. Yo creo que todo esto podríamos englobarlo en desarrollar un currículo para la ciudadanía global. Ahora,
no pensemos por favor en la ciudadanía global como una materia que hay que añadir a la parrilla de materias, sino más bien como una opción que engloba a todas las materias, que las desarrolla a partir de un panorama o de un punto de vista. Ahora, también todos estamos pensando en este momento en un reto que se nos viene encima. Hace rato decíamos, uno de los retos que tuvimos con la pandemia es que los chicos no sabían aprender por sí mismos, ¿no? La autogestión de su propio aprendizaje. Ahorita un reto que tenemos es ¿cómo le vamos a hacer para recuperar los aprendizajes perdidos? Los famosísimos aprendizajes perdidos. Tienes ahora un chico en sexto de primaria que está a mitad de sexto grado de primaria y tienes a los papás detrás de ti que te están diciendo, es que tienen que recuperar todo lo que no aprendieron. Yo les seguí pagando la colegiatura, a ver a cómo le hacen, pero hay que atiborrarle al niño al mismo tiempo que están en sexto grado de primaria, quieren que curse cuarto express, quinto express y sexto de primaria. Pues así como, queridos. Si no podíamos antes, realmente eso es muy difícil de lograr. No es realista. Miren, más de lo mismo no sirve. O dicho de otras palabras, el doble de contenidos a la mitad de la profundidad no va a responder, no va a resolver la crisis del aprendizaje. ¿Cómo podemos resolver entonces ese problema? Simplemente creando investigadores en el aula, tanto los niños como los docentes. Si logramos despertar ese gusanito de la curiosidad que viene con el asombro, entonces ellos pueden, si les damos las herramientas de investigación, ellos pueden abordar por sí mismos los contenidos que a lo mejor nosotros no vamos a poder abordar. Y dicho sea de paso, ¿quién decide los currículos? ¿Quién decide los currículos? Desde la Secretaría de Educación Pública, desde los ministerios de educación. Y pensamos que el currículo es rey. No vamos a poderles enseñar a todos nuestros niños todo lo que nosotros quisiéramos que aprendieran. Pero si los enseñamos a ser investigadores, les estamos dando herramientas para que ellos mismos lo logren. Y por supuesto la colaboración. Como decíamos hace ratito, si yo estoy solo en el río echando relajo, nada más voy a estar salpicando. Pero si logro emocionar a otros, entonces juntos podemos cambiar el cauce de ese río. Y me gustaría terminar resumiendo que la escuela del futuro necesita formar a nuestros niños y jóvenes para que sean al mismo tiempo altamente capaces, pero también profundamente humanos. Las dos cosas. No podemos una sin la otra. Altamente capaces y profundamente humanos. Me encantaría compartirles el reporte de UNESCO, está ahorita en inglés, pronto estará en español, y hay también otro libro que desarrollaron la Universidad de Harvard y la Oficina de Investigación Internacional de la UNESCO, que es una exposición de 33 casos alrededor del mundo para aterrizar las ideas del reporte de los futuros de la educación de UNESCO a cosas prácticas que podemos hacer todos los días en nuestras escuelas. Este libro está disponible de manera gratuita, igual que el reporte de UNESCO, y lo voy a colgar en mis redes sociales que ahí están, por si alguien quisiera descargarlo, con mucho gusto, ahí estarán para ustedes. Termino, queridísimos colegas, directores, recordándoles, porque ustedes ya sabían, que todo niño lleva dentro de sí la semilla de la genialidad. ¡Qué enorme privilegio el nuestro de crear los entornos necesarios para que esas semillas puedan crecer y dar sus frutos, alcanzar su potencial! Gracias, Santillana, por este espacio para poder finalmente compartir en persona. Y gracias a todos ustedes por sobrevivir y por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Fíjense, vamos a, es más, les voy a pasar este micrófono, aquí se lo paso, porque si no, no voy a poder usar mis manos adecuadamente. Ahora sí, fíjense, vamos a cambiar de tantito de rutina. ¿Ven esto que tengo aquí? ¿Alcanzan a ver? Miren, ahí en sus mesas hay unos cartones que dicen reservado, ¿los ven? Bueno, abajo,
Dentro, pues, de esos cartones hay varitas como esta. Lo que vamos a hacer, si están de acuerdo, es, ahí les va. Cada uno agarre una de estas varitas. Si las rompen, eso me gusta porque es como dejar al niño interior que salga un poco, ¿no? Si las rompen, pero espérenme tantito, brillan, van a brillar. Entonces, apagamos las luces, hacemos una onda un poco como de concierto, si les parece, y lo que vamos a hacer, bueno, lo que van a hacer ustedes, si les parece, es escribir en el aire. De eso es de lo que se trata. Ahora, son palabras en el aire, pero no son palabras que se lleve el viento, que es distinto, ¿no? Las van a ver aquí atrás, bueno, muchas de esas palabras, y son más bien las palabras que se llevan ustedes, las palabras que se les quedaron, se les van a quedar de lo que hemos escuchado hoy, las palabras que se quieren llevar a las escuelas, con los colegas, lo que ustedes quieran, con libertad. Si se quieren poner de pie un poquito, no sé, mover los músculos, estirar las piernas, porque tampoco es bueno estar sentado, adelante. Ahora yo les dejo a ustedes el escenario, más bien. Eso. Exacto, muchas gracias. Esa era exactamente la idea. Es bonito además, ¿verdad? Tiene una cosa como, pues muy, eso, muy estética. Muchas gracias.